Para Alemania, Gran Bretaña constituía un problema. Era una isla y en este caso las enormes fuerzas terrestres de Hitler eran inútiles. Gran Bretaña contaba además con una armada mucho más poderosa que la alemana. A pesar de esto, Hitler calculó que si utilizaba sus recursos estratégicamente, podría interrumpir definitivamente los convoyes por mar que mantenían a Gran Bretaña abastecida de todo lo necesario, desde petróleo hasta alimentos. En los 18 primeros meses que duró este enfrentamiento, los buques de asalto alemanes hundieron más de 130 barcos mercantes británicos. Algunos de los más efectivos buques eran los llamados acorazados de bolsillo, pequeños pero poderosos barcos de guerra diseñados en la década de 1930 para burlar las restricciones impuestas al rearme alemán tras la Primera Guerra Mundial. Uno de estos, el Graf Spee, fue especialmente conocido. En unas pocas semanas hundió 9 barcos mercantes aliados en el Atlántico Sur, antes de ser acorralado en el Río de la Plata, en América del Sur, y hundido. Pero los asaltos estaban cobrando muchas víctimas. Si las pérdidas continuaban, Gran Bretaña se enfrentaría a serios problemas de abastecimiento. A principios de la primavera de 1941, los primeros y únicos 2 acorazados de gran tamaño alemanes completaron sus pruebas en el mar. Hicieron estremecer a la Armada británica. Su potencial destructivo era enorme. El primero en entrar en acción fue el Bismarck. En mayo, los aviones de reconocimiento de la RAF lo detectaron cerca del puerto noruego de Bergen, mientras intentaba salir sin ser avistado al Atlántico Norte. La Armada británica se lanzó en su persecución. 2 días más tarde, el Bismarck fue avistado en el Atlántico Norte. El acorazado británico más moderno, el Prince of Wales, fue enviado para interceptarlo. Con él se hallaba el crucero de combate británico Hood. Temprano, en la mañana del día 24 de mayo de 1941, las 2 fuerzas se encontraron. Era la primera vez que los 2 acorazados se hallaban frente a frente. Casi inmediatamente, un obús del Bismarck atravesó la cubierta débilmente blindada del Hood y penetró en uno de los pañoles de municiones de popa. Hubo una explosión enorme. Solo 3 de los 1.200 miembros de la tripulación del Hood sobrevivieron. El Prince of Wales, superado por la situación, se replegó. El primer combate se resolvía a favor del Bismarck. 2 días más tarde, el Bismarck fue avistado de nuevo, esta vez hacia el sur, a unos cuantos centenares de kilómetros a la altura de la costa francesa. Bombarderos torpederos Swordfish cayeron en picado sobre el navío. Uno dio en el blanco y bloqueó el timón del Bismarck. A la mañana siguiente, 2 acorazados británicos, el Rodney y el King George V, dieron alcance al dañado Bismarck. Empezaron a martillear con obuses de grueso calibre el desventurado barco alemán. Pronto no quedó de él más que sus despojos llameantes. Finalmente, el Bismarck fue hundido por un torpedo.
Solo 110 de sus 2.300 tripulantes se salvaron. El Bismarck se había hundido antes de tener la posibilidad de demostrar su valor. Desde que en junio de 1941 Hitler invadió la Unión Soviética, la guerra en el mar había entrado en una nueva fase. Gran Bretaña empezó a enviar barcos de suministros a los puertos rusos del Ártico, Murmansk y Arkhangel. Inmediatamente la armada alemana se preparó a cortarles el paso. Uno tras otro los convoyes fueron atacados o amenazados. En el verano de 1943, el envío de más convoyes a Rusia se había vuelto tan peligroso que fue suspendido hasta el otoño, momento en que, tal como se esperaba, el mal tiempo y una escasa visibilidad ofrecerían cierta protección. Mientras los convoyes eran suspendidos, Gran Bretaña puso su atención en una de las mayores amenazas a las que se enfrentaba, el Tirpitz, el buque gemelo del Bismarck. Había pasado meses escondido en los fiordos de Noruega, esperando el momento de abalanzarse sobre el enemigo. Durante todo este tiempo, la Armada Británica lo había estado vigilando de cerca, dispuesta a acabar con él definitivamente. En septiembre de 1943, 5 submarinos enanos británicos conocidos como X-Craft fueron enviados a los fiordos noruegos para hundirlo. El ataque solo causó daños poco importantes y en la primavera siguiente el Tirpitz, una vez más, volvía a estar a punto para amenazar los convoyes árticos. Esta vez la Royal Navy envió una fuerza enorme para atacarlo. Incluía 6 portaaviones. Tomaron a los alemanes completamente por sorpresa. Los bombarderos en picado británicos atacaron el Tirpitz. Pero dado que el Tirpitz estaba fuertemente blindado, las bombas relativamente pequeñas solo ocasionaron daños superficiales. 3 meses más tarde volvía a estar a punto para operar. Pronto fue descubierto en otro fiordo noruego. Bombarderos Lancaster cargados con enormes bombas Tallboy de 5 toneladas fueron enviadas para hundirlo de una vez por todas. El Tirpitz opuso una pantalla de humo que lo ocultó parcialmente. Sin embargo, varias bombas dieron en la proa, causando daños importantes. Finalmente, 2 meses más tarde, un escuadrón de bombarderos Lancaster lo sorprendió en condiciones atmosféricas perfectas. 3 bombas Tallboys dieron en el blanco. Poco a poco el Tirpitz zozobró. Casi 1000 tripulantes se hundieron con él. Tras más de 2 años de esconderse y escapar de la Armada Británica, el acorazado Tirpitz había sido hundido. Los acorazados alemanes habían sido la gran promesa en la lucha para cortar las líneas de abastecimiento británicas, pero frente al poder abrumador de la Armada Británica nunca tuvieron la ocasión de demostrar su valor. Hitler había perdido la batalla en el mar, cuando menos en la superficie. Pero bajo las olas, la situación era muy distinta.
Los estrategas militares germanos habían esperado durante mucho tiempo que la flota submarina del país tuviera un papel importante para cortar las líneas de suministro británicas. Los submarinos alemanes podían acercarse por debajo del agua y atacar en el último momento. Los submarinos también eran extremadamente ágiles en la superficie. Para combatir esta amenaza y estar protegida, la flota mercante británica se vio forzada a viajar en convoyes. Pero había una escasez importante de buques antisubmarino para escoltarla. Muchos barcos viajaban sin protección. A pesar de ello, el mando naval británico parecía increíblemente satisfecho de sí mismo. Pensaba que disponía de las armas y la tecnología suficientes para contener la amenaza de los submarinos alemanes. Pronto se vio que no era así. En los primeros meses de la guerra, las líneas de abastecimiento británicas fueron hostigadas e interrumpidas. A menudo los submarinos atacaban en la superficie, liquidando los barcos mercantes con sus cañones de cubierta. Como respuesta, la Royal Navy envió portaaviones equipados con aviones cazasubmarinos que patrullaban las rutas de navegación utilizadas por los convoyes. Pero su efecto solo fue limitado. A finales de 1939, más de 100 barcos mercantes aliados habían sido hundidos por submarinos alemanes. Si las bajas continuaban aumentando a este ritmo, Gran Bretaña se enfrentaría a graves problemas de abastecimiento. Petróleo, comida y armas. Todo ello empezaría a escasear. Y entonces las cosas se complicaron aún más. Alemania ocupó Francia. De repente, la armada alemana, que en gran parte había sido contenida hasta el momento en el Mar del Norte, tenía acceso a la costa atlántica francesa. De nuevo, vuelven a atacar. Los puertos atlánticos franceses se llenaron de submarinos alemanes de nueva construcción, especialmente el buque de altura del tipo 7C. El almirante Karl Dönitz, jefe del servicio de submarinos alemán, dispuso entonces los submarinos en lo que él denominaba manadas de lobos. Un grupo de submarinos se ponía en fila a través de una posible ruta de convoyes. Tan pronto como uno de ellos descubría un convoy, avisaba a los demás para atacar. A veces, los submarinos también eran guiados por aviones de patrulla de vigilancia marítima de largo alcance. A finales de octubre de 1940, hasta un 40% de los barcos mercantes aliados que formaban parte de un convoy era hundido. Los suministros británicos de petróleo, alimentos y armas estaban amenazados. Los submarinos alemanes lo llamaron el tiempo feliz, y los más altos comandantes de los submarinos se convirtieron en héroes nacionales. Gran Bretaña estaba pagando cara su falta de preparación. Finalmente las cosas empezaron a cambiar. Un programa intensivo de construcción de buques escolta antisubmarinos que operaban como guías en el océano estaba produciendo nuevos resultados. Se trataba de las primeras corvettes, nombre con el que eran conocidas estas escoltas que salían de las gradas.
Por primera vez, Gran Bretaña podía establecer grupos permanentes de acorazados que escoltaban los convoyes de abastecimiento. Su efectividad era limitada debido a que su máxima velocidad era de 15 nudos, 2 nudos menos que la velocidad en superficie de un submarino. Al mismo tiempo, los aviones de patrulla del mando costero británico estaban equipados con cargas de profundidad. No tenían el alcance necesario para cubrir la zona central del Atlántico, pero era suficiente para hostigar a los submarinos que se hallaban en la superficie cerca de sus bases y obligarlos a sumergirse. En aquel momento, y tal como sucedió en las campañas de bombardeos, se introdujeron una serie de avances tecnológicos que resultaron decisivos para Gran Bretaña. A principios de 1940 se desarrolló un nuevo sistema de radar conocido como radar centimétrico. Era más pequeño y más poderoso que los sistemas de radar existentes y por primera vez se podía adaptar con el objeto de escoltar barcos y aviones. A partir de entonces, cualquier submarino alemán en la superficie resultaba vulnerable. Unos meses más tarde apareció un segundo avance tecnológico. El llamado HFDAF era un detector de radio. Siempre que un submarino alemán emergiese a la superficie para comunicarse, HFDAF podría captar la señal de radio y localizar su posición exacta. Ritmo constante, en la primavera de 1941, Gran Bretaña fue haciendo frente a la amenaza de los submarinos. Las bajas en barcos mercantes descendieron a más de la mitad. A principios de marzo, Günther Prien, uno de los altos comandantes alemanes de submarinos, desapareció durante una misión de patrulla. Poco tiempo después, otros 2 altos comandantes alemanes de submarinos perdieron la vida en misiones distintas. Y entonces Alemania sufrió un gran desastre que tendría repercusiones durante el resto de la guerra. En mayo de 1941, el destructor británico Bulldog obligó al submarino alemán U-110 a salir a la superficie y rendirse. A bordo se hallaba una máquina Enigma utilizada para codificar las señales alemanas. Y lo que era más importante, el Bulldog también capturó los libros de códigos navales que iban con la máquina. Esto proporcionaría una ayuda muy valiosa a los descifradores de códigos británicos. En poco tiempo, sin saberlo los alemanes, Gran Bretaña conseguiría descifrar el sistema de comunicaciones navales alemanas. Para la Royal Navy, la Armada Británica, aquello significaba que podría salvaguardar sus convoyes de las manadas de lobos que formaban los submarinos alemanes. Los submarinos alemanes tendrían que trabajar más y buscar más a fondo hasta encontrar y hundir a sus presas. Aún así, y a pesar de las victorias aliadas, en el invierno de 1941, la máquina de guerra alemana continuaba produciendo cada vez más submarinos. La perspectiva a largo plazo de las rutas de suministros británicas no parecía presagiar nada bueno. A partir de aquel momento, en diciembre de 1941, la guerra en el mar cambió decisivamente.
Hitler había perdido la batalla en el mar, cuando menos en la superficie. Pero bajo las olas, la situación era muy distinta. Los estrategas militares germanos habían esperado durante mucho tiempo que la flota submarina del país tuviera un papel importante para cortar las líneas de suministro británicas. Los submarinos alemanes podían acercarse por debajo del agua y atacar en el último momento. Los submarinos también eran extremadamente ágiles en la superficie. Para combatir esta amenaza y estar protegida, la flota mercante británica se vio forzada a viajar en convoyes. Pero había una escasez importante de buques antisubmarino para escoltarla. Muchos barcos viajaban sin protección. A pesar de ello, el mando naval británico parecía increíblemente satisfecho de sí mismo. Pensaba que disponía de las armas y la tecnología suficientes para contener la amenaza de los submarinos alemanes. Pronto se vio que no era así. En los primeros meses de la guerra, las líneas de abastecimiento británicas fueron hostigadas e interrumpidas. A menudo los submarinos atacaban en la superficie, liquidando los barcos mercantes con sus cañones de cubierta. Como respuesta, la Royal Navy envió portaaviones equipados con aviones cazasubmarinos que patrullaban las rutas de navegación utilizadas por los convoyes. Pero su efecto solo fue limitado. A finales de 1939, más de 100 barcos mercantes aliados habían sido hundidos por submarinos alemanes. Si las bajas continuaban aumentando a este ritmo, Gran Bretaña se enfrentaría a graves problemas de abastecimiento. Petróleo, comida y armas. Todo ello empezaría a escasear. Y entonces las cosas se complicaron aún más. Los planes de Hitler eran inútiles. Gran Bretaña contaba además con una armada mucho más poderosa que la alemana. A pesar de esto, Hitler calculó que si utilizaba sus recursos estratégicamente, podría interrumpir definitivamente los convoyes por mar que mantenían a Gran Bretaña abastecida de todo lo necesario, desde petróleo hasta alimentos. En los 18 primeros meses que duró este enfrentamiento, los buques de asalto alemanes hundieron más de 130 barcos mercantes británicos. Algunos de los más efectivos buques eran los llamados acorazados de bolsillo, pequeños pero poderosos barcos de guerra diseñados en la década de 1930 para burlar las restricciones impuestas al rearme alemán tras la Primera Guerra Mundial. Uno de estos, el Graf Spee, fue especialmente conocido. En unas pocas semanas hundió 9 barcos mercantes aliados en el Atlántico Sur antes de ser acorralado en el Río de la Plata, en América del Sur, y hundido. Pero los asaltos estaban cobrando muchas víctimas. Si las pérdidas continuaban, Gran Bretaña se enfrentaría a serios problemas de abastecimiento. A principios de la primavera de 1941, los primeros y únicos 2 acorazados de gran tamaño alemanes completaron sus pruebas en el mar.
hicieron estremecer a la Armada Británica. Su potencial destructivo era enorme. El primero en entrar en acción fue el Bismarck. En mayo, los aviones de reconocimiento de la RAF lo detectaron cerca del puerto noruego de Bergen, mientras intentaba salir sin ser avistado al Atlántico Norte. La Armada Británica se lanzó en su persecución. 2 días más tarde, el Bismarck fue avistado en el Atlántico Norte. El acorazado británico más moderno, el Prince of Wales, fue enviado para interceptarlo. Con él se hallaba el crucero de combate británico Hood. A un ritmo constante, en la primavera de 1941, Gran Bretaña fue haciendo frente a la amenaza de los submarinos. Las bajas en barcos mercantes descendieron a más de la mitad. A principios de marzo, Günther Prien, uno de los altos comandantes alemanes de submarinos, desapareció durante una misión de patrulla. Poco tiempo después, otros 2 altos comandantes alemanes de submarinos perdieron la vida en misiones distintas. Y entonces Alemania sufrió un gran desastre que tendría repercusiones durante el resto de la guerra. En mayo de 1941, el destructor británico Bulldog obligó al submarino alemán U-110 a salir a la superficie y rendirse. A bordo se hallaba una máquina Enigma utilizada para codificar las señales alemanas. Y lo que era más importante, el Bulldog también capturó los libros de códigos navales que iban con la máquina. Esto proporcionaría una ayuda muy valiosa a los descifradores de códigos británicos. En poco tiempo, sin saberlo los alemanes, Gran Bretaña conseguiría descifrar el sistema de comunicaciones navales alemanas. Para la Royal Navy, la Armada Británica, aquello significaba que podría salvaguardar sus convoyes de las manadas de lobos que formaban los submarinos alemanes. Los submarinos alemanes tendrían que trabajar más y buscar más a fondo hasta encontrar y hundir a sus presas. Aún así, y a pesar de las victorias aliadas, en el invierno de 1941, la máquina de guerra alemana continuaba produciendo cada vez más submarinos. La perspectiva a largo plazo de las rutas de suministros británicas no parecía presagiar nada bueno. A partir de aquel momento, en diciembre de 1941, la guerra en el mar cambió decisivamente. El Tirpitz opuso una pantalla de humo que lo ocultó parcialmente. Sin embargo, varias bombas dieron en la proa, causando daños importantes. Finalmente, 2 meses más tarde, un escuadrón de bombarderos Lancaster los sorprendió en condiciones atmosféricas perfectas. 3 bombas Tallboys dieron en el blanco. Poco a poco el Tirpitz zozobró. Casi 1000 tripulantes se hundieron con él. Tras más de 2 años de esconderse y escapar de la Armada Británica, el acorazado Tirpitz había sido hundido.
Los acorazados alemanes habían sido la gran promesa en la lucha para cortar las líneas de abastecimiento británicas, pero frente al poder abrumador de la Armada británica nunca tuvieron la ocasión de demostrar su valor. Hitler había perdido la batalla en el mar, cuando menos en la superficie. Pero bajo las olas, la situación era muy distinta. Los estrategas militares germanos habían esperado durante mucho tiempo que la flota submarina del país tuviera un papel importante para cortar las líneas de suministro británicas. Los submarinos alemanes podían acercarse por debajo del agua y atacar en el último momento. Los submarinos también eran extremadamente ágiles en la superficie. Para combatir esta amenaza y estar protegida, la flota mercante británica se vio forzada a viajar en convoyes. Pero había una escasez importante de buques antisubmarino para escoltarla. Muchos barcos viajaban sin protección. A pesar de ello, el mando naval británico parecía increíblemente satisfecho de sí mismo. Pensaba que disponía de las armas y la tecnología suficientes para contener la amenaza de los submarinos alemanes. Pronto se vio que no era así. En los primeros meses, de 5 toneladas fueron enviadas para hundirlo de una vez por todas. El Tirpitz opuso una pantalla de humo que lo ocultó parcialmente. Sin embargo, varias bombas dieron en la proa, causando daños importantes. Finalmente, 2 meses más tarde, un escuadrón de bombarderos Lancaster los sorprendió en condiciones atmosféricas perfectas. 3 bombas Tallboys dieron en el blanco. Poco a poco el Tirpitz zozobró. Casi 1000 tripulantes se hundieron con él. Tras más de 2 años de esconderse y escapar de la Armada británica, el acorazado Tirpitz había sido hundido. Los acorazados alemanes habían sido la gran promesa en la lucha para cortar las líneas de abastecimiento británicas, pero frente al poder abrumador de la Armada británica nunca tuvieron la ocasión de demostrar su valor. Hitler había perdido la batalla en el mar, cuando menos en la superficie. Pero bajo las olas, la situación era muy distinta. Los estrategas militares germanos habían esperado durante mucho tiempo que la flota submarina del país tuviera un papel importante para cortar las líneas de suministro británicas. Los submarinos alemanes podían acercarse por debajo del agua y atacar en el último momento. Los submarinos también eran extremadamente ágiles en la superficie. Para combatir esta amenaza y estar protegida, la flota mercante británica se vio forzada a viajar en convoyes. Pero había una escasez importante de buques antisubmarino para escoltarla. Muchos barcos viajaban sin protección. A pesar de ello, el mando naval británico parecía increíblemente satisfecho de sí mismo. Pensaba que disponía de las armas y la tecnología suficientes para contener la amenaza de los submarinos alemanes. Pronto se vio que no era así.